Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Tlajomulco de Zúñiga, considerado por muchos como el municipio del futuro de prosperidad que sueñan para el área metropolitana de Guadalajara, por lo pronto solo encarna la pesadilla de su presente distópico. Históricamente, una demarcación fundamentalmente rural, gran productora y abastecedora de alimentos para la zona metropolitana de Guadalajara, que comenzaba tímidamente a derramarse a partir de los parteaguas del Valle de Atemajac a comienzos de los años 90 del siglo XX, cuando Tlajomulco se convirtió en escenario de la brutal dispersión urbana que afecta a la ciudad desde 1995 y que por ahora solamente se ha moderado. De este modo, sobre todo en la primera década del siglo XXI, Tlajomulco fue el teatro de una experimentación social colosal. La construcción de enormes fraccionamientos propiciados por la política del gobierno federal de financiar vivienda masiva para clases populares. Es decir, entregar miles de créditos de vivienda a las grandes desarrolladoras para que éstas pudieran construir vivienda de bajo costo, terrenos con baja calidad urbana, inundables o sin agua, con tendencia a derrumbes, embarrancados o de vocación forestal, pero también de bajo precio, alimentaron el modelo de negocios. Así, el municipio, que tenía poco más de 100,000 habitantes en 1995, albergó en 2015 prácticamente 4,5 tantos más, 549,442 personas. El grueso de esa explosión demográfica se da entre 2000 y 2010, en que se incorporan más de 100 nuevos fraccionamientos. Significa que en 20 años se construyó una nueva ciudad del tamaño poblacional de Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán o Autlán, de data varias veces centenaria juntas. El resultado, bastante previsible, es que el proceso haya colapsado y decenas de estos asentamientos sean hoy ciudades perdidas. El Tlajomulco actual tiene casi 750,000 habitantes y fuertes problemas de fragmentación urbana, servicios básicos deficientes y exclusión social. Visto de otro modo, pasó de albergar 12,479 casas antes del año 2000 a 198,643 viviendas en la actualidad. El desafío de cambiar esta historia se afronta al menos desde hace 3 trienios administrativos, con resultados desiguales. La existencia de 20,000 a 60,000 viviendas abandonadas, no hay consenso respecto a la cifra real, es uno de sus indicadores más preocupantes. Pero también la destrucción general del entorno natural, que pone en riesgo la viabilidad de la zona. Es parte de la información que provee una herramienta que será esencial para guiar al municipio a un futuro mejor. El Programa de Ordenamiento Ecológico Local, cuya actualización fue aprobada en noviembre de 2020. Allí se indica un dato de alta relevancia para medir el éxito o el fracaso de la gestión urbana. Si Tlajomulco no logra frenar en 2 grados el alza de temperatura promedio hacia mediados de este siglo, podría convertirse en un páramo. Mantener sus espacios silvestres en esa calidad, ordenar sus asentamientos humanos, mantener bajo control los intereses expansivos es parte del reto. En comparación con Zapopan, Tlajomulco tiene un estrecho margen de maniobra, pues la expansión fue amplia y generalizada ante gobiernos municipales omisos. Hubo una propuesta de ordenamiento en 2006 que habría evitado, por ejemplo, que en Concepción del Valle 21 cuerpos de agua se taparan y la secuela de inundaciones año con año fuera parte de la tragedia cotidiana de los habitantes de la zona. Lo subraya el consultor del ordenamiento, el investigador del CIESAS Occidente, Gabriel Torres González. Se supone que el Zapopan todavía en muchos sentidos conserva muchas posibilidades. Mientras no se, consuma el territorio y de alguna manera ya se establezcan todos los procesos de urbanización ya completos, todavía hay muchas posibilidades, no solo de no detener la urbanización, sino sobre todo de encauzarla y de darle una calidad mayor, ¿no? En el caso de Tlajomulco, lo que pasa es que hay una zona, por ejemplo, cosa curiosa, con Mario Silva, era el asesor de la regidora Eva Garcín, esposa de Sergio García de Alba, que en el 2006 ellos propusieron que se elaborara y que se hiciera el primer POEL del municipio. Lo propusieron a la administración 2004-2006, cuando estaba Cermeño, y no lo lograron, ¿no? O sea, de hecho, hay estudios que dejaron hechos ellos, de alguna manera se tomaron después, más adelante, y
Pero en realidad, si se hubiera procedido desde entonces, hubieras evitado muchos de los problemas de fondo que hubo en la zona, sobre todo de lo que llaman Concepción del Valle y Unión del Cuatro, que en esa zona realmente había 21 cuerpos de agua que se taparon y se urbanizó sobre de ellos, ¿no? Y entonces después tuvimos una secuela de inundaciones año con año y todavía, hasta más recientemente, todavía hace un año y medio hubo inundaciones muy fuertes y bueno, pero eso era toda una secuela de ese tipo de urbanización que se hizo, ¿no? Incluso en anécdotas que Fox vino a inaugurar la Casa 9000 del grupo Homex en Santa Fe y que se suponía que eran de alguna manera construcciones que estaban involucrados los Briviesca. Y bueno, eran cosas que se procedieron con mucha rapidez. Hubo en ese sentido un desarrollo muy acelerado. Tlajumulco creció 200% en 10 años y creció en población y creció en territorio urbanizado. Y de alguna manera el reto ahí, por eso, de tratar de volver a reequilibrar el territorio en Tlajumulco era más complejo, ¿no? De hecho, sin embargo, a fin de cuentas, el instrumento que se planteó en el 2000, que estuvo listo pues para el 2017, que no se pudo decretar por circunstancias de la confrontación interpartidista y demás en Tlajumulco, pero el instrumento era muy serio en el sentido de plantear una manera de reequilibrar el territorio, de hacer lo que de alguna manera era la extensión de corredor biológico para conectar la Primavera con el cerro de Totoltepec, Latillas y Cerro Viejo a través del Patomo. Y sobre todo también tiene otras virtudes muy grandes. Es un instrumento policéntrico, en el sentido de que busca superar el parcialismo de los planes. Señala la importancia del instrumento de gestión actualizado, el ordenamiento ecológico local. Hay un reagrupamiento con fines de, sobre todo, volver a recentralizar el desarrollo de alguna manera y facilitarlo con conectividad, con lo que es también algunos objetivos ambientales. Entonces, se constituyeron 6 zonas de desarrollo en vez de los 20 planes parciales. O sea, visto de otra manera, no es que estés suprimiendo los planes parciales, sino que lo que estás haciendo es darles coherencia dentro de una zona que los haga en ese sentido converger a un punto y sobre todo tener elementos para ciertos valores ambientales que favorezcan la calidad de vida. Entonces, una zona es San Agustín la Primavera, que de alguna manera te establece alrededor de la primavera esas posibilidades de tener buena calidad de vida. Había muy difícil, por ejemplo, la zona de Concepción del Valle, Cerro del Gato le llamamos, pero en realidad ahí también hay toda una posibilidad de conectar con el Cerro de Sacramento, que tiene también posibilidades tiene una vista hacia la laguna de Cajititlán muy bonita. Y en la zona de Cajititlán ya de por sí, la zona del aeropuerto, el Zapote, o sea, un pueblo tradicional que es el Zapote con el aeropuerto que de alguna manera implica, pues es un clúster, digamos, semi-industrial y de desarrollo muy importante y que de alguna manera te mantiene condiciones de vida y de empleo para mucha gente. Luego estaba Cajititlán, Cerro Viejo, estaba también Tlajumulco, Latillas, que es un área muy importante, sobre todo para esta conectividad hacia el Cerro Viejo y la Primavera, pero también porque ahí hay un centro ceremonial de los pueblos cocas ahí, muy interesante, ¿no? Y que se quiere evitar que lo borren. Y de hecho, algún trazo ya había de una manera de conectar hacia el aeropuerto, sacando una carretera por arriba de Latillas y hacer algún fraccionamiento ya en los
como hicieron en el Cerro del Cuatro y en otras partes, ¿no? Y en ese sentido lo que se propone de una reserva natural que nosotros le llamamos Tlamoxuli, por el nombre indígena, era también muy importante para la conservación del área y también el equilibrio. Y la otra zona era Santa Cruz de las Flores y Totoltepec, que es el otro cerro que podría comunicar eso. Y planteábamos también una posibilidad de mantener áreas de producción agroalimentaria también, para que en ese sentido se lograra un equilibrio en el territorio, ¿no? En ese sentido, hay opiniones escépticas y hay quienes son optimistas. Entre estos últimos, el arquitecto y consultor Luis Manuel Ochoa. Lo describiría tal cual como un logro. Creo que la materialización de un instrumento de estas características viene a abonar de manera importante la visión que existe de ciudad durante los próximos 20 años. Y ya queda en materia también de los gobiernos y de nosotros como ciudadanos su implementación y vigilancia, pero sí considero que es un logro que se publica este instrumento, que se actualiza después de 10 años con toda la complejidad que tiene la expansión urbana de los últimos 20 años. Y hablando del instrumento previo de hace 10 años, ¿cumplió su función o fue totalmente rebasado por los intereses que en Tlajomulco han sido muy poderosos, de los intereses de urbanización en corto plazo, urbanización desconectada, desvinculada de la planeación, ajena a servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera? Mira, yo creo que el hecho de que existiera cuando antes no existía me parece importante, y a la distancia, después de 10 años, yo creo que sí ha servido. Esa es una opinión personal, y creo que como indicadores, o sea, por una cuestión demográfica, pudiéramos plantearla en ese sentido. De 1990 al 2010, o sea, la población en Tlajomulco pasa de los 70,000 habitantes a los 420,000, a números redondos. Del 2010 al 2020, es decir, en los últimos 10 años, aumenta de estos 420,000 a en torno a los 560,000. Es decir, un crecimiento que había sido exponencial se va reduciendo. No podría decir que es un instrumento finalmente el que lo implementa, pero creo que sí es parte fundamental. Entonces, en ese sentido, creo que sí aporta, y ahora esta actualización que hay del mismo parece ser que puede aportar también todavía más. Porque digo, yo creo que tus maestros en arquitectura hablaban mucho del problema de que en México no se le da el poder a la planeación. Y un ordenamiento tendría que tener ese poder al analizar el territorio, que los planteamientos de políticas sean obedecidos, sobre todo lo que se debe y lo que no se debe hacer en cada palmo del territorio, ¿no? Sí, digo, en la teoría, digamos, técnica, sí tendría que ser esa visión de la función del ordenamiento. La realidad es que, pues, hay otras visiones, estudios en que la ciudad, al ser vamos a decir, como un organismo vivo, y sobre todo nuestras ciudades latinoamericanas, que son estas ciudades producto de un sistema neoliberal, que básicamente que es el capital el que decide hacia dónde crecen las ciudades, pues estos instrumentos han sido letra muerta en la práctica. Pero creo que al paso del tiempo, esta visión en la que al capital ya no le es rentable ese crecimiento, pues ahora sí creo que pueden tener una función importante para la que son creados. Pero muchos dudan sobre si de verdad tendrá esta vez el poder la planeación sobre los intereses especulativos de corto plazo.
El caso de Los Silos. Silos es un fraccionamiento nacido en la desmesura del crecimiento urbano de la primera década del siglo XXI. Situado a un costado de la carretera Guadalajara-Chapala, sintetiza el desastre urbano del municipio. A plenitud, a un promedio de 5 habitantes por vivienda, puede alojar a unas 15.300 personas. Ahora contiene 11.150 habitantes, de acuerdo a un trabajo del investigador Bernd Fallenstein. Una encuesta encabezada por el académico entre los pobladores del área en 2019 arrojó los siguientes resultados. En el 84% de las viviendas consultadas hay percepción de inseguridad. 96% menciona que no tienen acceso a servicios básicos de salud. 69% de los consultados ven las áreas verdes y los espacios públicos en un estado mejorable o insuficiente. 72% no cuentan con acceso a Internet. 69% refiere que la parada del transporte público no es segura. 54% informa que usa el servicio de mototaxi. En el 70% de los domicilios refieren que hay cortes frecuentes de los servicios básicos en el fraccionamiento. En el 27% de las viviendas no hay ocupantes. 2.230 viviendas están en uso y otras 833 no. El investigador de la Universidad de Guadalajara, Ramón Munguía Huato, ha sido crítico del proceso de urbanización de Tlajomulco y señala que ha generado la pesadilla de inseguridad y sometimiento a los poderes fácticos en que viven sus moradores. Sí, México es desde hace algunos años una fosa común. Tenemos nuestra fosa común en Jalisco, justamente en Tlajomulco. Este es uno de los problemas muy graves que desde hace años padece este territorio, esta población de Tlajomulco. Y bueno, es una consecuencia justamente. Sí, o sea, un mal crecimiento urbano, un mal desarrollo urbano gesta hasta el problema de la violencia que estamos viviendo. Sí, tiene algo que ver o mucho que ver, ¿no? Porque justamente este punto en el cual todos conocemos uno de los problemas, uno de tantos, que es, por ejemplo, la vivienda abandonada o vacía, pues genera, es un foco que permite cierta violencia cuando se reúnen allí sectores o población que su modus vivendi, su modus operandi, tiene que ver con la delincuencia o hasta el crimen organizado, porque el problema también de Tlajomulco, antes de que hagamos historia de su urbanización, es también una historia reciente de ser un narcolaboratorio, así se ha escrito en los reportajes, y también es una entidad que tiene que ver mucho con el crimen organizado. Advierte la subordinación de la autoridad municipal al poder inmobiliario, lo que derivó en lo que denomina un despilfarro inmobiliario. La historia de Tlajomulco, me refiero a su proceso de urbanización moderno, prácticamente tiene 20 años, que es cuando arranca un proceso de construcción de vivienda masiva por estos desarrolladores de vivienda que, lo tengo que decir de entrada, pues son expresión del capital inmobiliario. Y tanto en todo el país como en Jalisco, en Guadalajara y en particular en este caso de Tlajomulco, pues sabemos muy bien, y esto está constatado, que las autoridades estatales, municipales, están subordinados a los intereses, como tú dijiste, a intereses económicos, en este caso de estos empresarios de la construcción de viviendas. Pero habría que apuntar algo también. Esta explosión de principios de siglo tiene mucho que ver también con poner
al servicio de estos empresarios el amplísimo recurso que tenía Infonavit, bajo esta premisa de que iba a resolverse el problema de vivienda, esta premisa que resultó pesadilla, a fin de cuentas. Realmente una pesadilla para muchos usuarios de estas viviendas, ¿no? La cosa empieza a nivel nacional con la administración de Vicente Fox, porque él es el que, digamos, da luz verde a todo un operativo crediticio de hipotecas que va a manejar el Infonavit, y con esto hay un detonante, digamos, un boom inmobiliario, que también podemos decir de manera metafórica, es un tsunami que va a arrastrar a muchas localidades, a muchos espacios geográficos, y pues esto va a traer como consecuencia un desorden en la localización de estas viviendas, de estos grandes conjuntos, que en el caso precisamente de Tlajomulco, uno de las expresiones más notorias de lo que yo llamo un despilfarro inmobiliario, porque en el caso de Tlajomulco se habla de cerca de 70,000 viviendas abandonadas. En el caso de la cifra nacional varían, no hay, pero se habla desde 100,000 hasta 5 millones de viviendas abandonadas. Si esto es así, es expresión de un despilfarro inmobiliario, que uno dice es muy contradictorio, porque uno de los problemas más graves del país pues es el problema de la vivienda, la penuria habitacional, que tiene diferentes manifestaciones. Entonces resulta que hay vivienda construida, pero que no se utiliza, no se usa. Esto es absolutamente contradictorio en el marco de un proceso de urbanización metropolitano que tiene este tipo de contradicciones y de conflictos de distinta naturaleza. Entonces, el arranque de la urbanización, digámoslo, moderna, caótica, desordenada, de Tlajomulco es a principios de este siglo, con esta irrupción que va a tener esta constructora Omex o Homex, que tiene un respaldo financiero muy fuerte, que viene desde créditos de Wall Street hasta acá, ¿no? Eso también está comprobado, todos los recursos financieros. Era lógico, entonces, que el orden y los derechos no fueran los ejes rectores. Gran parte de las inversiones en Tlajomulco tienen ese origen de una masa de valores económicos que va a desatar toda una construcción desordenada de grandes conjuntos habitacionales. El caso de esta expresión, que es ejemplo del que tú señalabas, nacional y mundial, de Hacienda Santa Fe, que bueno, la población de Santa Fe, yo estaba comparando, si tiene actualmente un poquito más de 90,000 habitantes, pues Tepatitlán de Morelos tiene 110,000 habitantes, es una ciudad como Tepa. ¿Y cuánto tardó Tepa en poblarse a ese grado? ¿Y cuánto tardó Santa Fe? Es que también es construir, no se puede construir así una ciudad, pero es como hacer una ciudad en 3, 4, 5 años. De la noche a la mañana. Exacto. Pero en una forma caótica. No puede ser así, o sea, se puede, digamos, construir de manera vertiginosa, pero siempre y cuando sea bajo un orden o una planificación que tenga un marco de ordenamiento territorial. Y eso fue lo que faltó, ¿no? Y eso fue lo que faltó, absolutamente sin planeación. Y los mismos, desde el 2000 a la fecha, los 6 presidentes municipales de Tlajomulco han tolerado toda esta inversión de capitales en vivienda de una forma, digamos, muy discrecional. Toda la normatividad que debería aplicarse en términos de los permisos, de la autorización de usos de suelo,
prácticamente nunca se respetaron absolutamente, y esto empezó desde el 2002 a tener una serie de localizaciones de vivienda masiva absolutamente dispersa, desordenada, caótica, que tiene como fondo una falta de planeación, porque no había infraestructura vial, no había servicios públicos, estos grandes fraccionamientos pues carecían del equipamiento colectivo necesario, de los servicios públicos. Entonces pues todo era un desorden, pero eso significaba una cantidad de dinero importante de ingresos al erario municipal. Y bueno, desde Sánchez Magaña hasta la actual presidente municipal, pasando por Enrique Alfaro y luego Ismael del Toro, que lamentablemente, yo así lo digo, pues los tuvimos aquí también como presidentes municipales, y el caos que nunca resolvieron y que creo yo contribuyeron en el caso de Tlajomulco, pues también acá se vio, porque fue para mí una ineptitud de política urbana y ambiental que se reflejó en el caso de Guadalajara, tanto con Alfaro como con Ismael del Toro. El arquitecto Luis Manuel Ochoa, consultor urbanista, ha colaborado activamente en proyectos públicos del municipio y tiene una lectura menos drástica de la realidad. En otros momentos de la historia de Guadalajara como área metropolitana, ha habido conflictos abiertos tendríamos que ambicionar que esto ya no fuera la realidad, ¿no? Que sí hubiera una armonización efectiva entre las escalas y que en ese sentido, por primera vez pudiéramos hablar de que lo que prevé el plan parcial coincida con las grandes políticas planteadas en el ordenamiento. Sí, creo que tiene que ver con esta frase del divide y vencerás. Creo que el ordenamiento siempre había como esta visión de lo ambiental que no iba de la mano de la planeación urbana, y específicamente con los planes parciales. Creo que en ese sentido hay un retraso en ese camino conjunto de los instrumentos de todos los municipios que conforman el área metropolitana, es decir, esta tabla que compararía cada uno cómo va en su planeación, si es dispar. Tengo yo el conocimiento que en el caso de Tlajomulco sí hay una preocupación a partir de esta administración de conformar una nueva coordinación en temas de ciudad, y que tiene como una de las tareas realizar precisamente esa actualización en ese sentido, de lo general a lo particular. De hecho, el POEL que se acaba de publicar actualmente, y que en un sentido pudiera ser como más reconocido o que atrae estas miradas, pero también ya se actualizó el Atlas de Riesgo Municipal, y hay un trabajo importante en el sentido de inventario y catálogo de el patrimonio cultural edificado, o sea, que es la base de la planeación, vamos a decirlo así, en qué no puedo tocar, ¿no? O sea, nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio edificado, y donde de plano la naturaleza o el riesgo no nos permite habitar. Admite que no hay derecho a seguirse equivocando. El cambio climático ya toca la puerta. Hablamos de ese escenario a 20 años. Estamos en un contexto en que, Tlajomulco debe insertarse de forma adecuada al área metropolitana. Este es como uno de los grandes retos. Pero además, en el contexto global, pues el gran desafío del cambio climático. Hay ciertos escenarios que son graves o alarmantes para Tlajomulco si no se da este proceso de un crecimiento o de una armonización con el resto de la zona metropolitana, de cuidar el patrimonio natural y integrar a sus habitantes de forma adecuada. Digamos que no podrían tener ya Tlajomulco como sociedad y como gobierno derecho
o disculpas para equivocarse. Ya no se pueden equivocar porque ya se equivocaron mucho en el pasado, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, creo que el hecho de esta visión de asumir que trasladar en términos de valor que lo que más valor tenemos son nuestras áreas naturales y el patrimonio que es de todos, pues si no lo protegemos o si no lo preservamos o no tenemos esa visión de cuidarlo a los próximos 20 años, pues estamos condenados a nuestra desaparición, ¿no? Como ciudad. Y bueno, creo que en el caso de Tlajomulco y algo que impulsa o que básicamente va marcando la pauta para que se consoliden estos instrumentos es mismos ciudadanos de Tlajomulco que creo que ya lo han entendido, que conviven con estas áreas naturales y que saben el valor que ellos tienen ahí, ¿no? Entonces, este reclamo de la misma ciudadanía de entender que ahí está su valor en conservarlo, que me parece bien importante que a partir de ahí se marque esta agenda y que finalmente encuentre como una voluntad política para aplicarse, ¿no? En esta balanza en la que vale más, la inversión o la conservación, o sea, que haya ganado, que la voluntad política haya entendido que vale más la conservación. Porque además sin conservación no hay inversión de largo plazo que dure, ¿no? O sea, necesitas vender también un territorio saludable para que los inversionistas digan vale la pena invertir en Tlajomulco. Sí, se rompe esta visión de el interés particular por el interés común y de todos, ¿no? El consultor del POEL, Gabriel Torres González, señala los numerosos estudios que fortalecen la propuesta de ordenamiento que él encabezó. Y se estaba proponiendo en el estudio hidrológico detallado un desarrollo de lo que llaman los sistemas urbanos de drenaje sustentable, ¿no? Que no necesariamente es hacer puros grandes obras y colectores, sino también conectar, incluso como se ve con lo de la presa del Guayá o algunas otras cosas, con presas de gavión y reestructuración de canales y otras cosas que te permitieran en ese sentido evitar inundaciones, ¿no? Y junto con, aparte, este POEL incluso tiene la ventaja de que está muy relacionado con el Atlas de Riesgo, con el mismo Plan Municipal de Desarrollo Urbano, que de alguna manera está proponiendo la recentralización, y con lo que llamamos el PACMUBIS, Programa de Acción Municipal Orientado al Bienestar, que en realidad se hizo con la participación de los abuelos, de los niños, en las 6 zonas de desarrollo. Y el perfil de resiliencia, que también existe desde el 2018. Entonces sería en ese sentido el único municipio en el país que tiene una absoluta congruencia entre los instrumentos de planeación, ¿no? Esa es la propuesta. Sí. Los escenarios de cambio climático son preocupantes, ¿verdad? Sí. Ahí estamos hablando ya de que no de que a lo mejor baja a medio grado. No. Ahí estamos hablando de que hay que evitar que suba más de 2 grados. ¿El escenario tendencial es de 3 grados? Puede ser. Si no se interviene, pues, sí, es decir, si de alguna manera estas partes del territorio que todavía tienen un valor ambiental importante, Totoltepec tiene un valor ambiental importante, pero ya hay incluso tendencias muy salvajes hay una parte enfrente de Santa Cruz de las Flores que la puedes ver, está como a 1 kilómetro hacia allá, un ladito de donde está una del Politécnico o alguna de estas universidades que están allí, y pinta como si fueras a hacer una calle hacia el cerro, totalmente más de 15 grados, más de 20 grados yo creo. Dependiente. Y que dices, ¿quién está urbanizando aquí o qué quieren hacer, no? O sea, la voracidad inmobiliaria sobre las zonas naturales está latente y manifiesta en algunos casos. Si esto se logra por parte de estos intereses privados, Tlajomulco va a perder lo que le podría dar cierto equilibrio frente al cambio climático. Sí, de hecho, por ejemplo, muchos de los desarrollos que fueron de las casas huevito que llamaron,
casas de 45 metros para una familia y además sin ninguna condición prácticamente de muchas cosas para dignidad humana, ¿no? Bueno, se pararon en el trienio anterior, pero bueno, se podrán retomar nuevamente, pero bueno, al menos creemos que tiene suficientes bases el programa de ordenamiento ecológico. El tema de la conectividad es esencial para garantizar la calidad de vida. Por eso considera pertinente hablar de la línea 4 del tren ligero hacia la zona. Hay mucha más presión social por tratar de mantener el POEL en su original. Porque el gobernador está insistiendo en la necesidad de que Tlajomulco tenga su tren ligero. Sí. Y un tren ligero para muchos es una interpretación de avalar esta urbanización salvaje. Me refiero a que si vas a tener una línea de tren ligero, capaz que muchos van a decir, pues por aquí mi derecho puede ejercerse y yo puedo poner otro fraccionamiento porque tenemos una ruta de tren. No sé si dentro del propio ordenamiento esto tenga algún sentido. En el ordenamiento lo que tratamos de hacer es responder también de alguna manera a la necesidad de la gente. Incluso uno de los chavos que hacía el trabajo con nosotros, un geógrafo, le tocaba ir y venir todos los días a Tlajomulco y todos los días le tocaba a veces venir 2 horas en camión y regresarse otras 2 horas en camión, porque no había, y tenía a veces que tomar 2 o 3 camiones para poder llegar a su casa todos los días. Pero eso que él lo vivía así en carne propia, pues nos lo transmitía: oigan, hagan algo, porque resulta que las condiciones de la gente que vive en Santa Fe, las condiciones que viven en San Sebastián, en otras partes, son imposibles de alguna manera. Entonces, en ese sentido, lo que veíamos, sobre todo, no existen calles transversales en Tlajomulco. Entonces, la conectividad de calles transversales era importantísimo lograrla. Entonces, sí se planteó de alguna manera relacionar lo que en el POEL estábamos planteando junto con lo que ya había de alguna manera ideas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano que existe desde 2010, ¿no? Y de alguna manera buscar una manera, y en ese sentido no veíamos con tan malos ojos lo del tren ligero, porque de alguna manera lo que hace es, como quien dice, gente que ya está allí. Claro. Y que vino mucha gente de fuera, de distintas partes del estado y de la zona metropolitana misma. Y de alguna manera pues se merecen mejores condiciones de vida, ¿no? Sí, pero uno se preguntaría si cumpliendo el planteamiento del POEL que ustedes están haciendo, no vamos a ver con una infraestructura como tren ligero dispararse la urbanización. Bueno, en ese sentido ahí es donde debería entrar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano como un planteamiento, digamos, complementario y congruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local. ¿De verdad es necesaria una línea 4 hacia Tlajomulco? Sin duda, la movilidad es un tema de justicia, pero el arquitecto Jesús García Rojas encuentra soluciones más baratas al problema. Yo creo que esto se tiene que diferir a esperar algunos años, porque sabemos que podemos solucionarlo de otra manera. Y yo insisto que con un BRT podemos resolverlo. Con una línea de BRT bien pensada, bien hecha, dije bien pensada, y bien hecha, como en aquella fecha que platicamos tú tanto de esto, se puede resolver, y se puede resolver muy bien. Yo no entiendo por qué tanto interés en retomar el proyecto cuando las condiciones no son las mejores, ¿verdad? Excepto que existan otros intereses ajenos a la demanda, que sea el de estimular más el desarrollo urbano en esa zona y el hecho de llevar un tren suburbano a esa zona pues haría que los terrenos valieran más, ¿no? Puede haber algún negocio inmobiliario ahí que desconocemos. Y bueno, pero concretamente creo que no es pertinente. Es una buena idea que podría ser aprovechable en el futuro, cuando las cosas mejoren, la economía mejore, se logre
el mejorar lo que sucede en Tlajomulco. Entonces pensar ahorita y pelear por una inversión federal o hasta traer inversión estatal en eso no es pertinente. Yo creo que lo pueden resolver de otra manera, con un BRT bien diseñado y práctico, sería suficiente. El geohidrólogo Marco Ramírez Murillo hace un breve diagnóstico del agua que yace en el subsuelo del municipio, la única disponible prácticamente para los asentamientos. Tlajomulco está emplazado en parte de las cuencas localmente conocidas como Toluquilla, Cajititlán y San Isidro. El ciclo del agua ha sido alterado por la presión urbana. Esto ha generado cambios en las condiciones naturales de arroyos, ríos y cuerpos de agua. Se han modificado los cauces, se han impermeabilizado los terrenos naturales y esto ha generado reducción en la infiltración, reduciendo la recarga de acuíferos, así como incremento en los eventos de inundación, además de contaminar de manera directa la calidad del agua. Para el abastecimiento, el municipio depende en gran medida del agua subterránea, y dicho sea de paso, con una ausencia en estudio y manejo de una adecuada gestión integral del agua. No hay diagnóstico, no se mide, no hay análisis, no hay evaluación. Sin lo indispensable es imposible tener una buena gestión integral del agua. El análisis de necesidades para abastecimiento en el municipio, considerando una población de 549.442 habitantes, la fuente es INEGI 2015. Para esta cantidad de población, el caudal necesario es de más o menos 1.46 metros cúbicos por segundo. Esto es el gasto medio diario anual. Los acuíferos que abastecen a Tlajomulco, de acuerdo a la publicación oficial de la Conagua en el 2018, son 3: Toluquilla, Cajititlán y San Isidro. Los 3 acuíferos aparecen con números negativos, o sea, en sobreexplotación. Toluquilla con menos 73.1 millones de metros cúbicos de disponibilidad media anual. Cajititlán menos 18.4 millones de metros cúbicos. Y San Isidro menos 1.33 millones de metros cúbicos. Se debe entender que mientras más profunda, el agua es de peor calidad para consumo humano. Y entender que conforme pasa el tiempo y haya un incremento en la demanda, las fuentes de abastecimiento, sobre todo de agua subterránea, tendrán que ser más profundas. Y a partir de eso, las condiciones de calidad bajan considerablemente. Ahora, el sistema de abastecimiento puede tener las condiciones para impulsar el desarrollo económico y los asentamientos humanos a partir de llevar a cabo una buena gestión integral de agua, para poder ofrecer agua en calidad y cantidad. La existencia de arsénico y otros componentes es un impedimento para usarla como agua para asentamientos humanos. No debería ser un impedimento. Hay la tecnología para eliminar las concentraciones elevadas. Por citar, el arsénico en la zona de Toluquilla tiene concentraciones promedio de 0.055 miligramos por litro. Y esto, bueno, por encima de la norma, que esta norma establece como límite 0.025 miligramos por litro. Al ser una zona eminentemente volcánica y la cercanía a las estructuras geológicas, los pozos profundos mayores a 250 metros o 300 presentan mayor concentración de algunos elementos. Este puede ser arsénico, flúor, hierro. Pero, repito, hay la tecnología para eliminar las concentraciones elevadas. Pero no es solamente un problema de calidad del agua, es un recurso de verdad escaso, añade Gabriel Torres González. No nomás es de calidad, es de cantidad. Uh-huh. Hay zonas donde de veras no hay agua. Hay fraccionamientos que viven desde, bueno, tienen un pozo y el pozo ya no da.
Entonces tienen que hacer tandeos, tienen que hacer procedimientos de ahorro muy, muy exhaustivos por parte de la gente, ¿no? Y de alguna manera, pues si no hay agua, la calidad de vida va para abajo, ¿no? Digo, y ustedes están protegiendo la zona que le queda silvestre, que es donde se recarga el agua, y aún así hay problemas en este momento, ahorita que no está ocupada. Imagínate si entonces se ocupa. De hecho, va a quedar sin agua. varias de las iniciativas, de hecho, junto con el POEL nosotros desarrollamos alrededor de unos 17 estudios, y uno tenía que ver con la calidad y cantidad del agua, había el estudio hidrológico detallado, había otras cosas que de alguna manera sirvieron de fundamento para el programa de ordenamiento ecológico, ¿no? Los de uso del suelo, edafología, los que son tradicionales de todos los programas de ordenamiento, y de alguna manera se sacaron como estudios por separado de cada uno de ellos, así como lo hizo Zapopan, que sacó estos, ahí en Tlajumulco. Los insumos están ahí disponibles. Son 16. Habrá que esperar entonces, cuando se haga la aprobación, que todo esto se suba y sea parte del ordenamiento. Sí, esa es la tendría apuesta. que ser compatible, pues, lo que no hizo Zapopan. Esa es la apuesta. Esa es la apuesta. Vamos a ver también cómo se lleva a la práctica. Los retos son enormes porque los grupos de presión, los urbanizadores de corto plazo, no se resignarán a perder su ganancia fácil. Hay mucha presión, eso es obvio. E incluso también en Tlajumulco tienes los contrastes sociales más drásticos que puedes hallar en muchas partes del país, ¿no? De hecho, hay gente que vive en el cielo, en Club de Golf Santa Anita, en parte de Bugambilias, parte de otros, pues que son realmente clase pudiente y muy con nivel de vida muy alto, ¿no? Y tienes colonias de veras muy pobres, en el caso de Chulavista, de Santa Fe y otras más, ¿no? Que incluso tienen casas que están cuarteadas, que tienen problemas y demás. Entonces, en esos contrastes es muy difícil manejar términos medios. Y bueno, tienes también por otro lado toda la cuestión de los pueblos tradicionales. El mismo Tlajumulco es un pueblo tradicional, y de alguna manera los de la laguna, Cuescomatitlán, San Agustín, San Sebastián, todos ellos, y en sus alrededores se han construido pues fraccionamientos muy grandes que cambian incluso las correlaciones. Si antes había una pequeña asamblea que dirigía, no, ahora tiene que tomar en cuenta 10, 15 colonias con miles de habitantes. Entonces, en ese sentido hay como un cambio muy fuerte. Sobre todo porque fue muy acelerado, ¿no? Sí. No es un proceso que se ha dado en la historia, se dio en 15 o 10 años en muchos casos, ¿no? Todo empieza en el 2005, digamos, y a la fecha bueno, 2005-2015 fue el boom tremendo. Lo más fuerte. Y ya después ha venido como ya tratando de controlarse. En este sentido, el ordenamiento de Tlajumulco es distinto al de Zapopan, porque tiene más cosas que rescatar para Tlajumulco. Zapopan no necesita tanto si se respetara lo que hay, justamente por su gran calidad o su gran tamaño y sus grandes bienes ambientales. Pero Tlajumulco no puede darse ese lujo. No, estás en muchos sentidos en la última posibilidad, ¿no? Esto es Tlajumulco, límite sur y este del área metropolitana de Guadalajara. Esta es una ciudad que parece no tener fin. Sea al sur o al este, la carretera no reposa en paisajes inalterados. Sigue hacia la laguna seca de Sayula o hacia la ciénega de Chapala con una sucesión monótona de galerones de asbesto y lámina, miles de casas como panales de abejas, gasolinerías, terrenos montosos en espera de algún uso especulativo, inmensos cementerios de autos y hasta un puerto de aviones que vienen de todas partes del mundo. Alguna arquería de viejas haciendas rinde homenaje al mundo rural perdido. El Cerro Viejo duerme al confín del valle en las dos rutas. El progreso luce su extraño y efímero desquite. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.